Tengo ya aquí en contacto al doctor Manuel Vargas, psicólogo clínico y también pasdecano del Colegio de Psicólogos de la Libertad. Doctor Manuel Vargas, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, vamos primero por la generalidad. Que una persona reciba terapia terapéutica, ¿no? Terapia terapéutica, porque tal vez tiene, tiene algunos problemas ahí de comportamiento, de conducta, psicológicos. O sea, ¿qué tan importante es esto, no? Bueno, de hecho, en primera instancia tenemos que quitar un conjunto de mitos y es lamentable que nosotros nos acordemos de la salud mental solamente cuando pasan cosas altamente escandalosas, violación, muerte, feminicidio, y la pregunta es ¿dónde está el psicólogo? Pero también, venida menos, desafortunadamente, expresiones de autoridades o personas que ostentan ser líderes de opinión. Por ejemplo, en elecciones pasadas hemos tenido una candidata presidencial que después de haberse desaparecido y perder los resultados de los comicios electorales, apareció y dijo, decían que estaba deprimida yo, deprimido, eso es para perdedores. Y pensar que esta persona aspiraba a tener la mayor magistratura, la más alta magistratura en nuestro país. Luego también esta suerte de medio insulto, con tufo de insulto, decirle que vaya al psicólogo. Y otro respondió, no, que vaya al psiquiatra. En el Perú y en el mundo, debo decirle, estimado periodista y a la teleaudiencia, seguidores suyos, que la OMS, tanto en el año 2008 y el año pasado, en los informes sobre salud mental, dan a conocer que la salud mental en el mundo cada día presenta indicadores elevados de déficit y establece un factor muy importante que posiblemente nosotros y los políticos han pasado por alto. ¿Sabe cuál es? Que a mayores índices de salud mental deficiente, es decir, salud mental deficiente, mayor pobreza. Más pobreza, menos salud mental. Y ese círculo vicioso de llegar de pobreza y salud mental en el camino que existe, encontramos alcoholismo, violencia. Y lo que hemos escuchado ahora, dada la documentación, porque no son especulaciones, e independientemente del matiz que le podamos poner, hay muchas personas que van a psicoterapia. Hay muchas personas que necesitan psicoterapia. Y la psicoterapia no es más que un encuentro con un especialista que no hace milagros, sino que simplemente asume la responsabilidad de poder guiar y conducir con estrategias y técnicas conductuales a través del diálogo, ¿sí? A través del diálogo, para mejorar comportamientos, emociones, impulsos. ¿Sabe por qué? Porque es verdad algo que posiblemente hemos pasado desapercibidos. Los seres humanos vivimos como pensamos. Recuerden, los seres humanos vivimos como pensamos. Y es ahí donde entra la cognición. Y justamente lo que la psicoterapia busca, de mano de un especialista y profesional formado en psicoterapia, porque no todo psicólogo es psicoterapeuta, por si acaso, ¿ah? Ojo, no todo psicólogo es psicoterapeuta, hay que recibir una formación. Pero de por sí, la psicoterapia está diseñada para aquellas personas que desean afrontar el reto de su vida de cambiar esa estructura cognitiva. Los seres humanos vivimos como pensamos. Doctor, a través de lo que viene... Escucho, dígame. Sí, doctor Manuel Vargas, bajo esa premisa, ¿no? Que para mejorar nuestra conducta, nuestro carácter, en fin. Y cuando hay resistencia en la persona y dice, no voy, simplemente no me interesa, yo no estoy loco, no tengo por qué recibir eso. ¿Cómo interpretar esas actitudes? Fíjense, una de las cosas que podríamos decir es que cuando una persona dice no necesito, no quiero, hay que entenderlo de dos maneras. Primero, que es una resistencia natural que toda persona puede resistir. Es como, por ejemplo, cualquier medicamento que es aplicado o administrado a un paciente, se le pregunta si es que es alérgico a algo, sí o no. Y hay personas que en verdad, dada la condición existencial,
Vea usted, estimado periodista y señores teleseguidores, ¿no? Hay personas que todavía, a pesar de a los acontecimientos que reciben en su vida dolorosos y hasta inclusive comportamientos desastrosos, todavía no sienten que es el momento para cambiar. Y ahí viene el siguiente componente de la persona inteligente y hábil. ¿Y por qué me voy a referir a esto? Por si acaso no estamos entrando en tema de insultar a nadie, no, porque inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse al medio. Ojo, inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse al medio. Theodore Millon, en las teorías de la personalidad de Millon, hay una prueba psicológica de rasgos patológicos de Millon, habla que uno de los tres componentes de la personalidad normal, sana y saludable es adaptarse de manera flexible y eficiente al entorno. Y miren, lo curioso es que entonces esta adaptación flexible es ubicarme en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora posiblemente de esta autoridad que hoy está en cuestión es que es el alcalde de Trujillo. Ese es su aquí y ahora. Porque exceso de pasado es depresión. Y exceso de futuro es ansiedad. Y entre uno, en su vida, mientras anda mirando el futuro, a veces con paranoia, a veces con fantasía, cae en ansiedad. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién habla de mí? ¿Qué están diciendo? ¿Qué van a hacer? Es decir, aquel que juega para el aplauso y el beneplácito de la tribuna. ¡Ah, bravo, bravo! Alimentando egos. Y quien vive en el pasado, vive en la depresión y tiene todavía la visión turbia. Pero aquí justamente el presente, el que usted, yo y todos los que ahora nos ven, vivimos en el presente, para poder subsistir y existir en el presente, es necesario tener el principio de la crítica, de la autocrítica. Y ojo, aquella persona que no tiene capacidad de autocrítica ni de recibir críticas y halagos, es una persona que no tiene capacidad para adaptarse de manera flexible al medio, en su aquí y ahora. Entonces, si por ejemplo el psicólogo Manuel Alejandro Vargas Achón no tiene la capacidad de aceptar la crítica, que se equivoca, entonces existencialmente y psíquicamente no estoy sano y mi capacidad de adaptabilidad no existe ni se exhibe. Pero, y digo esto, sí. Te escucho, sí. Sí, ahora, una persona puede, y se lo digo justamente en referencia a lo que hemos visto, una persona puede estar enfrentando las dos patologías, o sea, la ansiedad y la depresión a la vez, porque por un lado, por momentos escuchamos al alcalde decir, o sea, proyectarse ya hacia adelante, pero también mirar mucho el pasado y cuestionar lo que ocurrió atrás. O sea, una persona puede estar en esta ambivalencia, sí, obviamente ausentándose del presente y la realidad, pero puede estar en estos dos escenarios. Mire, lo curioso que en el discurso personal, en el discurso individual, hay personas que justamente, como usted refiere, suele saltar del pasado al futuro para justamente eso, para saltarse el presente. ¿Y sabe por qué a veces las personas jugamos a andar en el pasado y jugar a mirar al futuro? ¿Sabe por qué? Porque el presente significa hacerse responsable de lo que dices y haces. Ojo, el presente existencial, el presente suyo y mío y de todo ser humano sano y saludable psíquicamente, es hacerse responsable de lo que dice y hace. Eso que se llama también aprendizaje, se llama madurez. Madurez, insisto, madurez presente. Vive tu presente. Y nos preguntamos, por ejemplo, si yo estoy en el pasado, es que antes, ¿y cómo sería si más adelante? Oiga, pero está usted aquí, en el 2023, en la función y cargo que le corresponde. Y no solamente porque sea la autoridad edil mayor de la provincia de Trujillo, sino que también en las casas, el papá, la mamá. Oiga, señor,
¿Usted ha entendido que en la casa antigüedad manda y que usted es autoridad, su presente es ser papá? O sea, insisto, vivir en el pasado y saltarse de garrocha al futuro y omitir el presente es simplemente no querer asumir su realidad, no querer asumir el compromiso y la responsabilidad de lo que le toca ahora. O sea, echándole la culpa a esto, echándole la culpa a otro, el jugador de fútbol que no, es que la tribuna, no, que la pelota cuadrada, no, que de pronto el gras muy grande, total. O sea, pero ¿cuándo nos hacemos responsables? Cuando uno asume una responsabilidad en este orden, uno asume los pasivos y activos de este cargo. Y si bien es cierto, Sí. Estar fijándose constantemente en otras personas como tal, no voy a decir que es menester político, pero sí es una mala práctica que no estimula para nada salud mental, ni mucho menos genera paz, que es lo que tanto se requiere en Trujillo. Exactamente, y esa es mi siguiente interrogante. Una persona que agrede verbalmente, como lo hemos visto en varios escenarios y en varios momentos, una persona que está acostumbrada, porque finalmente es su costumbre, agredir, ofender, denigrar a los demás, y que él es el perfecto. Una persona que está acostumbrada a denigrar a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Una persona que está acostumbrada a denigrar y maltratar a sus gerentes, es por eso que se van, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? ¿Ahí hay algo de su pasado que no estuvo bien? O sea, ¿hay algo ahí que aflora cada vez que presenta esta actitud agresiva como si fuera un caparazón para él mismo protegerse de los demás? Bien, al respecto vamos a analizar en parte lo siguiente, ¿no? Porque a través del ejemplo del burgomaestre en cuestión aludido en las noticias, vamos a hacer pedagogía porque se trata justamente de eso. Vean, no es tanto únicamente la personalidad. Aquí el componente es el poder. El poder quizá se convierte en una droga estimulante para que nosotros saquemos realmente eso que se llama la estructura de la personalidad. Cuidado y ojo con lo que estoy diciendo. Un poco de poder, poder, es decir, de estar una escala más arriba de un grupo de personas, es probable que se convierta en una droga que nos emborrache y nos haga sacar o lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Porque en este caso, lo que usted ha narrado y lo que se ve a través de las noticias que son recogidas por diversos medios, y lo curioso es que ahora en redes sociales poco es lo que se puede ocultar. Yo lo que he podido ver en los últimos meses, desde comienzo de año, es peleas y gritos, insultos, menosprecio, como usted acaba de decir. Y que si hay algo que posiblemente algo está pasando, sí, porque Freud decía que el inconsciente traiciona. Ojo, el inconsciente traiciona, que en algún momento el inconsciente sale, alguna fijación, quizá algún trauma que todos poseemos y pasamos en alguna etapa de su vida, hoy con un poco de poder hacen eco. Esa postura, quizá a veces con poder, y ojo, fíjense, cuando ahí leemos la sentencia, habla sobre violencia. Y les hago recordar, estimados televidentes de este programa, que la violencia siempre por norma es ejercida por una persona que ostenta o que tiene mayor poder, sea físico, político, económico, social, sobre aquellos que tienen menos rango de poder. La violencia nunca es del menos poderoso al más poderoso. La violencia siempre es del más poderoso, del que saca ventaja, del que sabe que va a ganar, ¿sí? Pero eso quizá no nos damos cuenta. Entonces, lo que sí estamos viendo aquí es que el poder, la postura de ciertas autoridades, ¿sí? Y en este caso, lo que se ha aludido, pareciera que enajenan el comportamiento y hacen que despeguemos de la realidad
que nos toca vivir. Entonces, sí, si vamos, o sea, no podría atreverme a decir en el caso particular, porque recuerden que el diagnóstico y la opinión clínica, científica de un psicólogo tiene que estar enmarcada en el cuadro de conocer el caso. Pero lo que conocemos tanto usted y ahora son solamente vestigios y comportamientos. Pero dice el pasaje bíblico que por los frutos los conocerán. Y también dice el pasaje bíblico que de lo que habla la boca es lo que abunda el corazón. Entonces, bajo esos esquemas, lo que nosotros vemos y se puede interpretar es que posiblemente, porque la sentencia dice violencia contra la mujer, ¿sí? Entonces hablamos de violencia porque hay un abusador que ostenta poder, según recita y dice la justificación, la fundamentación de la sentencia. Entonces, sí, recuerden lo siguiente. Freud también decía que el trauma explica, pero no justifica. Posiblemente usted, yo, en nuestra vida anterior a la edad que tenemos, hemos posiblemente vivido algún trauma. Eso posiblemente puede explicar por qué hoy nos comportamos así, pero no justifica. Por ejemplo, el sujeto violador, uno lo interroga, entrevista, no, señor psicólogo, lo que pasa es que de pequeño a mí me violaron. Eso explica, pero no justifica que usted ande violando a personas. Es decir, si a usted lo criaron bajo esquemas de violencia, de abuso de poder, de autoritarismo, de dominio, de maltrato, menospreciar al resto, eso explica el comportamiento de ahora, pero no justifica, porque uno tiene que entender en el aquí y ahora qué es lo que representa para uno mismo y para el resto. O sea, y no estamos hablando, una autoridad democráticamente elegida no puede decir, como cualquier ciudadano común, vengo como cualquier ciudadano común y corriente. No, señor, usted no es un ciudadano común y corriente. Usted es el presidente de la República o es la presidenta de la República. Usted es un ministro, es un funcionario, usted es un alcalde, una alcaldesa. Usted no es un congresista, usted no es una persona común y corriente ni ciudadano, no. Y eso demanda, como dicen la gente más joven que yo, un poco de ubicaína. Como dicen vulgarmente, ubícate en tiempo y espacio. O sea, vive tu aquí y ahora, tu realidad. Eso. Para concluir, entonces, finalmente, voy a terminar la entrevista como empezó. Lo importante de la salud mental, ¿no? Lo importante de la salud mental. Y por lo tanto, si están citando a una persona a una terapia psicológica, más aún si es una autoridad, más aún si se trata por violencia a la mujer, más aún si se trata de una persona que ya tiene una sentencia por abusar de una mujer, en este caso a través de una agresión verbal, o sea, con mucho más razón, esta cita terapéutica al psicólogo puede ayudar. Y si a él lo ayuda, ayudará a todos los trujillanos. Por supuesto. Ahora, acá hay una cosa curiosa, ¿no? O sea, aquí nadie está hablando de loco, de orate, de psicópata, nadie está hablando de eso. Fíjese, estimado señor Urcia, y no voy en desmedro con ninguna otra profesión, pero la gente prefiere arreglarse la cara, los dientes, verse todo top, todo bonito, ¿no? Pero ¿quién arregla nuestras cogniciones, nuestros pensamientos? Miren, así como hay enfermedades que se contagian, una gripe, el COVID, ¿no? La COVID, la influenza, que ahora cambio de clima, también se contagian las conductas. Y fíjese usted, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Y resulta altamente importante que como yo siendo una autoridad voy a promover la paz, la educación. ¿Saben por qué no se invierte políticamente en salud mental? ¿Sí? Les digo por qué. Porque posiblemente a ciertas autoridades, no digo todas,
le trae más réditos políticos y quizá hasta esos conocidos diezmos, en algunos casos, de corrupción, le es más fácil arreglar una veredita, ponerle un busto a la mamá que falleció con su nombre, pintar, cambiarle los colores a la ciudad, invirtiendo. O sea, es más fácil eso porque se ve. Pero lastimosamente, la salud mental no es un capital que se ve de hoy para mañana, no es que se pinta y se acabó. La salud mental se siembra, se cosecha y sobre todo se mantiene y se cuida. Por eso nosotros, con lo que pasa, esta resistencia a ir a terapia y de mala manera, porque lo interesante hubiera sido que aprendamos a decir disculpas, perdona, me equivoqué, retirar lo que uno dice elegantemente, pero no mostrar estos grados de rebeldía. Yo ni siquiera diría rebeldía. Esto es malcriadez. Malcriadez, coincidimos con el término. Eso no es rebeldía, eso no es malcriadez. Eso es malcriadez, perdón. No tiene nada de rebelde, ni no tiene nada de ser básicamente insurgente. No, tiene de malcriado. Hay que saber diferenciar lo que es la malcriadez de la rebeldía. ¿Rebeldía frente a qué? Frente a la autoridad legalmente constituida. O sea, yo siendo una autoridad democráticamente le estoy diciendo a la gente insulten a la jueza, jugando a ese término de que como me han bautizado como medio orate, medio así como que no le tengo miedo, como que no le tengo miedo a nada, me siento achorado, empoderado. Ya hay mucha gente que le gusta eso porque es show, pero no estamos hablando de show, estamos hablando de integridad de personas. Yo no puedo andar burlándome con un cargo que ostento y siendo usted padre de familia, madre de familia, siendo autoridad, no te importa que sea un congresista o político, no. Con la autoridad que usted tiene, usted no puede andar menospreciando a las personas y empleando un lenguaje dudoso. Ahora tampoco me van a decir, ay, el psicólogo quiere que de repente sea, habla culta en persona. No. Normalito, con respeto, con tolerancia. Entonces, si yo, imagínense que yo, ahora como autoridad, ¿cómo voy a ponerme de muna? ¿Cómo voy a hablar de demuna y violencia en mi municipio si yo no quiero acatar una norma? Yo creo que al contrario, hubiera sido bueno que las personas aceptemos de buena manera, por lo menos escuchar y aceptar ir a terapia. Porque los psicólogos no somos brujos ni parapsicólogos, ni creemos en cosas que no estén fundadas en la ciencia, ni mucho menos un psicólogo es un consejero como la comadre que te dice fríe el pollo de esta manera y te saldrá rico. No, eso no es terapia. La terapia tiene otra dimensión. Y ojo, la terapia está diseñada exclusivamente para personas que desean cambiar su vida y a la vez cambiar las vidas por reflejo de otras personas. Por eso no olvidemos, los seres humanos vivimos como pensamos, pero a la vez también, como dice Gustave Flaubert en Madame Bovary, la tierra tiene límites, pero la estupidez del hombre es ilimitada. Para terminar, una respuesta cortita, pequeñita, doctor Manuel Vargas. Sí. ¿Cómo frenar esto? Cuando una persona no se quiere dejar ayudar, cuando una persona no acepta consejos, cuando una persona no tiene un espíritu de enmienda, cuando una persona no tiene autocrítica, ¿cómo hacer? Porque bajo los hombros de este señor está el futuro de todos los trujillanos. ¿Cómo hacer entonces, doctor? Mire, esa pregunta es bastante, es como por ejemplo, ¿no? El papá que no entiende que es como decir que el papá todavía no se da por enterado que tiene 3 hijos. ¿Sí? O sea, el papá no se da por enterado que tiene 3 hijos. Es decir, esa persona todavía no entiende cuál es su presente. Y si me pregunta qué hacer, que ir y tirarle piedras, echarle basura, insultarle, no. Mire, hace un tiempo atrás a Trujillo se le llamaba como la capital de la cultura, ¿recuerda usted? La capital de la cultura. No sé qué tanto ahora sí podamos decir eso, porque hemos tenido autoridades que decían que no leen y otras que se portan de esta manera.
¿qué hacemos con estas personas? Si la persona no entiende, los ciudadanos estamos en la obligación de activar los mecanismos democráticos que la ley nos permite. Porque si psicológicamente no está diseñado o estructurado para poder entender, pues lastimosamente más ya nada podemos hacer. ¿Saben por qué? Perfecto. Hay un proverbio hindú o árabe que dice que uno no le enseña a quien no quiere aprender, ¿sí? Entonces, uno no promueve el cambio en alguien que no quiere cambiar. Y, ojo, no estamos haciendo un juicio moral de ninguna persona, porque lo que le pasa a este señor es lo que le pasa a muchas personas que también de una manera malcriada, poco alturada para su investidura, no asumen una responsabilidad. No lo hace el padre de familia, no lo hace el mal maestro que no pone educación, no lo hace el mal policía que no pone orden y que no vive su vida con respecto a la profesión que eligió por vocación. Igual también le pasará a esta persona. ¿Qué nos queda hacer? Como digo, a quien no quiere aprender, no se le enseña. Y lo que nos corresponde es sancionarlo moralmente, así como se le puso en las urnas. Habrá que activar los mecanismos democráticos porque él está allí por el voto de las personas. Los mismos que lo pusieron tendrán que decirle, ¿sabes qué? Ubícate en tiempo y espacio porque no somos experimento de nada ni de nada. Doctor Manuel Vargas, le agradezco sinceramente mucho por haber estado con nosotros y bajo su experiencia, darnos haber descrito, darnos todo este panorama de lo que finalmente los trujillanos tenemos que aguantar y soportar y afrontar. Muchísimas gracias, doctor. Pero permítame, Sí. Como hay una frase que dice por ahí, ¿no? La gracia del payaso dura mientras haya quien la aplauda, pues, ¿no? Entonces, yo escuchaba la declaración que nos ha dicho a todos idiotas, nos ha dicho a todos imbéciles, ¿no? Entonces, no pues, o sea, ese discurso un poquito cargado de odio, bastante cargado de odio y un poco no se puede tolerar más. De impotencia y de frustración, no lo podemos tolerar. Basta ya. Los trujillanos no somos imbéciles ni idiotas, porque entonces el señor tendrá que entender que fue electo por una mayoría de imbéciles y de idiotas que creyeron en él. Que tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Un poquito de respeto, porque lo que ha dicho, sí, pues, no se puede aceptar. Un insulto al intelecto. Muchísimas gracias, doctor Manuel Vargas, por estar esta noche con nosotros. Sinceramente,